compañeros de INTA que me precedieron, en los últimos 20 años se ha producido en el mundo una serie de transformaciones. El 40% de la población tiene hoy más PBI per cápita y por lo tanto requiere más alimento, más energía. Eso ha sido la revolución, sin duda, el crecimiento de los países asiáticos. Subió la demanda de petróleo en un contexto de agotamiento de reservas y eso hizo aumentar fuertemente la superficie dedicada a la producción de alimentos y bioenergía, enfrentando el desafío de la sustentabilidad. Entre todo eso hay una gran conciencia establecida en el protocolo de Kioto para el cuidado del ambiente para evitar estos riesgos de aumento de emisiones, y frente a este desafío del aumento de superficie los dos objetivos planteados podían cumplirse, o aumentando la superficie, y ahí estaba por definir el famoso cambio de uso del suelo, hacia dónde se iba a dirigir esa superficie ampliada, sobre bosques, sobre tierras de alto potencial de captura de carbono, o si se iba a hacer a través de la intensificación de las áreas ya existentes, con lo cual también se podría profundizar el tema de las emisiones y también el tema de la degradación de uso del suelo, todos temas planteados anteriormente. Pero desde el punto de vista del cambio global era importante, y toda la comunidad se puso de acuerdo en que no se puede arribar a 2 grados por arriba de los valores que 2 grados de calentamiento mayor, y por lo tanto todas las acciones están destinadas a no arribar a esos 2 grados centígrados por arriba del calentamiento normal, y porque eso puede determinar importantes efectos también sobre la agricultura. Y por eso también hubo un acuerdo en que los biocombustibles podían contribuir de alguna manera a mejorar la matriz de emisiones del transporte. Y fíjense ustedes que todos los países prácticamente entraron en esto, cada uno con un porcentaje de corte diferente. Nosotros tratando de llegar al 10%, Estados Unidos fijándolo para algunos combustibles en el 15%, ellos trabajan mucho con etanol porque el 90% de su parque automotor es nafta. En tanto que Europa, que es al revés, es diésel, trabajó muy fuertemente en este tema, en el tema del corte con diéseles. Pero todos se fijaron para que no hubiera una contradicción respecto a cambiar hacia biocombustibles o ampliar la superficie hacia biocombustibles produciendo más emisiones, es que justamente los biocombustibles deberían tener todas esas cualidades que se ven marcadas en rojo, es decir, debían contribuir a la mitigación del cambio climático bajando la reducción de emisiones respecto al combustible fósil que reemplazaban, debía promover la salud del suelo, optimizar el uso del recurso hídrico, evitar contaminaciones del aire, no ir sobre ambientes de gran biodiversidad, es decir, no talar bosques para hacer cultivos dedicados a biocombustible, promover el desarrollo social y contribuir también a la seguridad, que no se pusiera en peligro la seguridad alimentaria. Europa fijó entonces especificaciones muy claras y estrictas frente a esto, frente a tratar de mantener el calentamiento global en ese término de los 2 grados centígrados. Y como objetivo 2020 se fijó precisamente menor consumo energético, pero no consumir menos, sino ser más eficiente en su consumo, bajando el consumo total en un 20%, e incrementar la participación, de renovables en el transporte hasta un 10%. Y todavía está por fijar horizontes mucho más importantes para el 2050, tratando de llegar a un 80% de reducción, con lo cual todo lo que se trate también de los biocombustibles va a estar impactado. Y lo vemos acá. Fijó para los biocombustibles, por ejemplo, en el caso de hasta el 2013, que esa reducción debía lograrse entre el periodo que iba del 2009 al 2013, un 35% de reducción de gases de efecto invernadero en los biocombustibles que se produjeran, tanto localmente como lo que desde otros países llegara, y esa es la importancia para nosotros, porque nosotros exportamos biodiesel a Europa.
A partir del 2017, esa reducción tiene que ser del 50%. Reducción certificada, debe probarse. Y a partir también del 2017, pero para aquellas industrias que estén produciendo biodiesel y que se hayan inaugurado en el 2016, esa reducción tiene que ser del 60%. Es decir, fíjense ustedes cómo van subiendo el techo. Y por demás también fijaba que, digamos, no se va a aceptar ningún biocombustible que venga de un suelo que ha sido deforestado después de enero del 2008. Esas son todas cosas que tienen que estar en los términos de la certificación. A todo lo que escuché hoy sobre certificación de los productos que van a Europa, en el caso del maíz, también va a estar para los biocombustibles, si fuera etanol hacia Europa, va a estar el tema de la certificación de las tierras sobre lo que se está plantando este cultivo. En el caso de Estados Unidos, eran las mismas exigencias, pero diferentes los porcentajes de reducción. En el caso del etanol, un 20%, en el caso del biodiesel, un 50% y un 60% para los biocombustibles de segunda generación. Estados Unidos, al mismo tiempo, él mismo se encargó, a través de su agencia EPA, que es una agencia, digamos, de cuidado del ambiente, de establecer cuál podría ser digamos, el aumento de emisiones si uno avanzaba sobre un bosque o si iba, por ejemplo, sobre suelos ganaderos. Y yendo sobre suelos ganaderos o degradados, uno puede incluso reducir a través de un cultivo las emisiones, pero si uno va sobre un suelo forestal, las aumenta. Y de ahí entonces la necesidad para nosotros de establecer ese control que también lo pide Europa a partir de enero del 2018. Con todas estas restricciones y con todos estos cuidados, los biocombustibles avanzaron enormemente en el mundo. Y de hecho que se están cumpliendo para los años que fueron previstos los topes que había que alcanzar con el corte. Prácticamente todos los países que se comprometieron al corte están alcanzando ese tope. Y el análisis de ciclo de vida, que es lo que me toca informar hoy, se ha convertido en la herramienta para certificar esa reducción. No va a entrar ningún biocombustible que nosotros querramos exportar a ningún país europeo o Estados Unidos si no podemos probar a través de un análisis de ciclo de vida que comprende producción, transformación, transporte, todas las etapas, incluso hasta llegar a puerto destino, que nosotros hemos logrado reducir al nivel exigido esas emisiones. Y el problema que teníamos al principio era que cada país hacía el análisis de ciclo de vida, siempre teniendo en cuenta los valores del IPCC de emisiones, pero cada uno lo hacía con una metodología diferente y eso hacía bastante imposible la certificación real, porque cada uno lo podía hacer por la metodología que más le convenía para aprobar este porcentaje. Entonces, una cosa en que hemos estado trabajando los investigadores en los últimos 2 años es en lograr identificadores o indicadores armonizados y que todo eso se pusiera en un paquete que todos pudiéramos trabajar con ese mismo paquete o herramienta o modelo que nos permitiera medir tanto el biocombustible que se produce en Argentina como el que se produce en cualquiera de los países competidores. Esa herramienta ahora, digamos, armonizada, se incluye dentro del BioGrace, que es una herramienta, un paquete que nos permite modelizar, y es la que nosotros hemos usado en este tiempo, tanto para comprobar la reducción de emisiones del biodiesel que hemos logrado frente a lo que decía Europa, que ellos nos ponían por default un 32%, hemos logrado que el biodiesel de Argentina tiene un 50% de reducción en zona núcleo y un 50% de reducción a nivel nacional y un 75% de reducción en zona núcleo. En cuanto al maíz, que también ha entrado, digamos, a la producción de biocombustible en los últimos años, esto arranca en el 2012, se empezó con caña en etanol y ahora ya estamos en una proporción bastante importante de producción de etanol de maíz. Estamos aplicando la misma herramienta para probar esto y un poco es lo que yo quería comentarles, en qué consiste esta herramienta y los
trucos que tiene para que, digamos, podamos ver todos cuál es lo que, o qué cosa es lo que más impacta justamente en la reducción de emisiones. Como le dije, esta herramienta nos permite seguir, esto es el default de la herramienta, lo que Europa considera que producir etanol a partir de maíz tiene una reducción, como ven ustedes acá, del 42%. Todos estos niveles que se ponen en este paquete están calculados sobre la forma de producción y la forma de transformación de los europeos y también la forma de transporte. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, dentro de los cuadritos que hay indicado para cada cosa, es cambiar los valores si nosotros consideramos que son distintos. Pero esos valores, apenas uno los cambia, se recuadran en rojo, cosa que cuando vienen las auditorías, lo único que tienen que hacer o van a hacer es revisar esos valores que se han recuadrado en rojo y que están indicando un cambio que hemos hecho nosotros. Entonces, por eso mismo, esos valores tienen que estar absolutamente probados, es decir, no se puede poner un valor inventado para que nos dé algo mejor. Bueno, para ellos, digamos, el etanol a partir de maíz, por la tecnología europea, reduce un 46%, había que probar si para nosotros era así. Entonces, las fases a probar eran, como le dije, la fase de producción. Fíjense que para ellos el rinde es 3.600 promedio, nosotros tenemos un rinde superior a 7.000, y fíjense cómo baja del 38% las emisiones a 20% cuando le subimos simplemente el rinde. Entonces, eso para nosotros era una gran importancia. Esta herramienta permite justamente jugar con los valores y ver qué es lo que más influye. Fíjense, si lo subimos a 10.000, ya las emisiones bajan todavía mucho más, a 14%, es decir, realmente, que subiríamos prácticamente a un 60% el ahorro total. Bueno, y acá lo mismo, si para lograr esto tenemos que subir fertilizantes o cualquier otro producto, eso no impacta tanto como el logro del porcentaje en el rinde. Y así entonces, poniendo los valores argentinos de fertilizantes, agroquímicos, etcétera, y poniendo un rinde medio de 7.500, nosotros logramos bajar, es decir, las emisiones que para ellos son una reducción del 48% y que nos permitiría entrar, si queremos tomar los valores de default, hasta el 2017 y después ya no podríamos entrar. Simplemente poniendo nuestros valores logramos un porcentaje de 61% que nos habilita a entrar después del 2017. Eso es la importancia que tiene esto. Bueno, en la parte industrial ellos nos ganan, pero nos ganan por una simple razón, porque trabajar con cogeneración, por ejemplo, baja casi 10 puntos al sistema energético que tenemos en Argentina para la industria, y fíjense, ellos están cambiando desde el carbón, donde tenían emisiones de 70 puntos, y ahora pasando justamente al uso de biomasa para los procesos de transformación industrial, han bajado a 1, porque se calcula que la biomasa que se quema ha recuperado emisiones al momento de su crecimiento. Por eso tan importante el uso, como lo están haciendo ellos, de industrias basadas en pellet o en pellet de rastrojos o en pellet directamente de la industria forestal. Los transportes no producen demasiados cambios, yo he aumentado hasta 200 kilómetros y realmente son cambios que van de a 0,50 por cada 100 kilómetros, prácticamente nada. Y por eso ellos están avanzando también a lo que sería la biorefinería, que sería trabajar la primera generación, la segunda, y utilizar todos los residuos que me va quedando de esto para generar la propia energía de la planta y lograr entonces el máximo ahorro. En eso está el mundo hoy y justamente por eso también está avanzando mucho con el uso de residuos en el etanol celulósico. Y fíjense que solo una planta en los Estados Unidos, que es donde más se está avanzando, pero que lo hacen con residuos justamente de maíz, una sola planta es
a partir de residuos forestales. Todas las demás son a partir de residuos de maíz, e incluso en Europa a partir de residuos de trigo. Como bien dijeron, en cada ambiente, en cada clima, en cada lugar, en cada suelo, la proporción de residuos que se va a poder levantar y está probada en el mundo, justamente porque hay que probarlo con sustentabilidad y reducción de emisiones, es diferente. Nosotros, en los cálculos que hemos hecho para el uso en Argentina, solamente hemos puesto el marlo, que como bien se dijo, es casi un 15% de la proporción, y no hemos contemplado el uso de rastrojo, por lo menos en una fase inicial, pero podemos ir también hacia el etanol celulósico como está avanzando el mundo. Y fíjense ustedes que una consultora europea, acá en el 2014, ha hecho un estudio con análisis de ciclo de vida y la utilización de los rastrojos, obviamente con sustentabilidad, y ha probado un ahorro de emisiones de casi el 60% si usamos rastrojos forestales y de casi un 80% si usamos rastrojos, y del 100% si usamos rastrojos de arroz, ¿no? Pero si usamos rastrojos de otros cultivos, siempre extraídos en la proporción que esos suelos y ese clima me delimiten como sustentable. Frente a eso, digamos, se puede avanzar, y con esta herramienta, el análisis de ciclo de vida, como prueba de sustentabilidad. Muchas gracias.